Hola gente, bienvenidos de vuelta a otro video más. Espero se encuentren de maravilla, espero que estén teniendo un bonito día. Y no sé si se acuerdan, pero hace creo que un mes hice un video donde les mostré un par de trucos profesionales que quizás algunos no conocían. Pero ¿qué les parece si hacemos algo diferente? Si me ayudan a llegar a los 500 suscriptores, publicaré un video donde yo les daré mis trucos, mis consejos que yo uso, no los que el juego te proporciona, sino las estrategias que yo uso para ganar. ¿Qué les parece? ¿Tenemos un trato? Y antes de empezar este video, de nuevo me gustaría mandar saludos a mi hijo Alexander VIP. Un saludo, hijo mío, espero estés bien. También a Del Rey, muchísimas gracias por tu comentario, de verdad me sonrojé cuando me lo leí, lo aprecié bastante, muchísimas gracias. También a Sajid, un saludo amigo, espero estés de maravilla. A Raúl Ruiz y a Freddy Godoy, un saludo a los dos, espero se encuentren muy bien. Y ahora sí, volviendo al tema principal del video, les voy a mostrar mi lista, en mi opinión, de qué niveles tienen los personajes, qué tan buenos son, qué tan malos son. ¿En qué me basé? En algo muy sencillo. Por ejemplo, está el grado S, A, B, C y D. Y como pueden ver, también puse una cantidad de trofeos. ¿Qué representa? Que por ejemplo, tomando en cuenta los días últimos de la temporada, que son los días donde puedes tener o conseguir la mayor cantidad de trofeos, en eso me basé. Por ejemplo, en la lista D aparecen 6500 trofeos. Significa que esos personajes, los que van a aparecer, yo con ellos puedo conseguir 6500 trofeos fácilmente. Pero si quisiera conseguir más trofeos, ya no son una buena opción. Por lo cual sigue la lista de personajes del grado C. Y así sucesivamente. Espero haberme dado a entender muy bien. Y pues empecemos. Los del grado D, para mí son los personajes más malos. Los que fácilmente puedo terminar. O sea, si uso esos personajes, puedo terminar con 6500 trofeos al final de la temporada. Pero si quisiera más trofeos, me costaría muchísimo trabajo y mucho tiempo jugar con ellos, lo cual no es una buena opción. Así que continuamos con la lista C. Y como pueden ver, hay buenos personajes. Por ejemplo, Sir Lancelot es muy buen personaje. Y yo sé que si quisiera más de 6700 trofeos jugando con él, los puedo tener, sí, pero invertiría mucho tiempo y muchas carreras a comparación de si usara otros personajes de la lista B o A. Espero ya explicarme un poco mejor con mis ejemplos. Y ojo, es mi opinión, no me vayan a crucificar. A lo mejor ustedes digan, no, pues es que yo con Baby Sonic puedo conseguir 6900 trofeos. Y sí, está bien, sí se puede. Solo que para mí, yo preferiría usar otros personajes que me ayuden a conseguir 6900 trofeos más rápido y no estresarme jugando más tiempo usando a Baby Sonic para llegar a esa cantidad de trofeos. Después sigue la lista B, que son personajes más comunes que veas al final de la temporada: Sash, Big, Shadow, el Bowser rojo, Philip 3838, Tidal Wave, a Tangle creo que se llama, y a Sonic. Son personajes muy buenos, honestamente, que tienen buenos ataques y buenas estadísticas. Pero de nuevo, si yo quisiera tener más de 6800 trofeos, no usaría esos personajes, usaría a los que en unos momentos van a ver. Después la lista A, que para mí pues son los mejores personajes del juego, los que más uso contra los que usan los jugadores profesionales. Y empecemos. El primero es la Parka, como ustedes pueden ver, es un muy buen personaje, tiene muy buenos ataques, pero eso sí, es un personaje especial y te va a tomar tiempo conseguir un Parka nivel 16, pero al final de cuentas es una muy buena inversión. También a Cream Primaveral, también un personaje especial, ya hablé de ella y de la Parka en mi video anterior, y muy buenos personajes, pero eso sí, necesitas tener mucha habilidad para poder conseguir 6900 trofeos con ellos. También Metal Sonic es un muy buen personaje, es un super raro, junto con Chaos.
que también es un buen personaje. De nuevo, para mí esos personajes son los que me han ayudado a conseguir 6900 trofeos más fácil. Digo, a pesar de eso, no es nada fácil. Como ustedes pueden saber, mientras más trofeos tengas, con que tengas una muy mala carrera o por azar de destino te desconecta el juego, pierdes 30 trofeos. Después recuperar esos 30 trofeos te va a tomar mínimo media hora, porque pierdes 30 y en la siguiente carrera ganas 6. Te toca jugar 5 veces más para recuperar los 30 que perdiste, y eso si es que ganas las 5 seguidas. Por eso este juego es un dolor de cabeza. Después Vector, es un personaje raro, honestamente. Creo que necesita un pequeño nerfeo. ¿Por qué? Porque tiene muchos puntos de estadísticas y tiene invencibilidad, sus burbujas que si alguien las pisa no desaparecen, otra persona las puede pisar y así, lo cual es pues es una muy buena trampa, pero también se me hace muy desbalanceado para ser un personaje raro. Y ojalá lo nerfeen un poco, lo hagan un poco más al nivel de los raros, porque como pueden ver en esta lista solo hay super raros y especiales, y es el único raro. Pero pues no sé ustedes qué opinan. Para mí Vector se me hace muy overpower para lo que es, para el personaje que es. Y por último, Amy Navideña, también como pueden ver es un personaje muy bueno por sus ataques. Y reitero, estos personajes son los que a mí me ayudarían más fácilmente a llegar a 6900 trofeos. Si quisiera llegar a 7000 trofeos, que muy pocas personas lo han podido conseguir durante todo el juego, pues usaría esos mismos, pero es muy complicado conseguir 7000 trofeos, muy complicado. Y como pueden ver, no puse ningún personaje en el grado S, porque de nuevo, si hubiera un personaje nivel S, eso te garantiza siempre conseguir 7000 trofeos, pero pues no se puede, está complicadísimo. Todos los personajes tienen las mismas probabilidades de perder, y de hecho todos los personajes tienen un counter. Siempre, por ejemplo, Cream Primaveral, un buen counter es Caos, porque puede que tú uses Cream Primaveral, pones tus arbustos, Caos te congela y tú misma te pegas con tu propio arbusto. Tómala, ahora sí te puede arruinar la carrera. Y pues es todo de mi video. No sé ustedes qué opinen, qué les parezca. No sé si me di a entender mi forma de calificar a los personajes. Si hablo de cada uno de los personajes, pues me va a tomar muchísimo tiempo, la verdad. Y pues más que nada fue un breve video de la calificación de los personajes. Pero ustedes díganme, ¿ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿cuál es el mejor personaje? ¿Con cuál de ustedes es más fácil conseguir más trofeos? Y pues sería todo. Muchísimas gracias por ver el video. Déjenme sus opiniones aquí abajo. No se olviden de darle like y suscribirse. Recuerden, si quieren que publique el video de mis estrategias, de mis trucos para ganar, las que he aprendido después de 70,000 carreras o 60,000, no me acuerdo cuántas son. Acuérdense, ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores, de verdad se los apreciaría bastante, estaría muy agradecido. Y pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y saludos.